Ya no. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor porque nos permite nuevamente este día darle gracias por el nuevo día que nos da y darle gracias por este tiempo que vamos a tener nuevamente en estudio bíblico de la primera carta de Juan, ¿verdad? Es la última parte que ya estaremos viendo el día de hoy con nuestra hermana Chela. Aquí está mi hermana Chela y mi hermana Chelita. ¿Se gustan saludar? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Muy bien, ¿cómo están todas? Bendecidas. Amén. Muy bien, vamos a dar inicio y vamos a poner esto en las manos del Señor y que Él dirija cada palabra, cada gesto, todo, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Señor, le damos muchas gracias en esta mañana porque nos permite, Señor, estar nuevamente, Señor, en este estudio, transmitiendo, Señor, de esta forma. Y gracias, Padre, porque yo sé que ha llegado a los hogares de mis hermanas, de mis hermanos, y su palabra, Señor, es clara, muy clara, Señor, y damos las gracias porque usted nos va a permitir nuevamente escudriñarla de esta forma a través de este estudio bíblico. Bendito Señor, en sus manos nos ponemos. Sea usted, Señor, quien esté hablando, Señor, a través de los labios de cada una de mis hermanas, a través del mensaje de su palabra, a través, Señor, del mensaje, a través del canto, Señor. Gracias, mi Dios, y en sus manos benditas estamos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor por el tiempo, y pues vamos rápidamente con el primer canto con nuestra hermana Chelita. Hermanos, voy a entonarles, ahí está bien, voy a entonar un himno que se llama Todas las promesas del Señor, porque en eso descansamos, ¿verdad? Descansamos en el conocimiento de que Dios está en control, y nuestra vida está fundada en la roca. Voy a estar cantando a capela, hermanos, y dice así la palabra, el canto. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí cercada de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Todas las promesas del Señor Jesús. Hay en el mismo pasaje que vamos a estar viendo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. ¿Verdad? Conforme a su voluntad. Así es que vamos a tener unos momentos de oración y vamos a estar orando por nuestros hermanos misioneros de
nuestra República Mexicana, ¿verdad? Y que están llevando la palabra. Esta es la semana de oración por misiones nacionales y estamos orando por ellos. Y le voy a pedir a nuestra hermana Chela que usted haga esta oración por los siervos del Señor, nuestros hermanos misioneros. Y estemos orando por el hermano Horacio Yáñez, que está en Campeche. Hubo como un ciclón, ¿verdad? Hubo mucha lluvia, mucha agua, y los pueblos que él visita, en especial uno, está totalmente inundado. Están pidiendo ayuda a través de la Convención Nacional y creo que como femeniles, ¿verdad? Debemos de apoyar de las formas que el Señor nos ponga por apoyar. Y la primera y la más importante es en oración. ¿Sí? Por el hermano Horacio Yáñez y por los demás misioneros que están llevando su palabra en diferentes partes. ¿Oramos? Padre Santísimo, en esta mañana alabamos y bendecimos su santo nombre. Cuánto nos gozamos de poder hablar con usted a través de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador y el Señor de nuestras vidas. Mire, Señor, le agradecemos este privilegio tan inmenso que nos ha dado, Señor, de hablar con usted en todo momento y a cualquier hora, en cualquier lugar. Y queremos en el nombre de Cristo Jesús agradecerle esa bendición y también las bondades que usted nos da, que nos permite estar en pie en esta mañana. Le estamos rogando por nuestros misioneros de México, Señor. Usted conoce a cada uno por nombre, pero de una manera especial le suplicamos por mi hermano Horacio Yáñez. Usted conoce la situación por la que están pasando en este momento, la necesidad física, emocional, espiritual y económica. Padre, usted supla toda necesidad que hay allí con él y con las familias que están a su alrededor en estas situaciones que están pasando. Señor amoroso, que su nombre sea glorificado aún en medio del desastre, aún en medio de la tormenta. Mire, también le estamos pidiendo por la salud completa de mi hermano Eufemio Bonifaz y su esposa Mari, que están internados en San Cristóbal de las Casas. Señor, usted déles la salud que ellos necesitan. Ponga su mano sanadora sobre ellos. Le suplicamos, Padre Santísimo, por el hermano Ernesto de Santiago, aquí en la Sierra de Chihuahua, por Angélica Escandón. Le rogamos por el hermano Anselmo Duarte Canseco, por Antonia Barrera, por el hermano Jaime García Merino, por el hermano Encino, que también está pasando por una situación de salud difícil. Mire, Señor amoroso, usted provea lo necesario para cada uno de nuestros misioneros y denos, Señor, la oportunidad a cada uno de los cristianos de cooperar liberalmente para que ellos puedan recibir el sustento diario. Por mi hermano Mariano Luna, también allá en los Altos de Chiapas, que está con necesidad económica y física. Señor, usted provea para cada una de las necesidades de nuestros hermanos y permita, Padre Celestial, que nosotros seamos sabios para compartir y para no solamente estar orando, Señor, porque el amor tiene que llevar demostración física y que lo hagamos con gozo y con gratitud. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendiga a cada uno de nuestros misioneros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, se lo rogamos todo con el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Y no estemos recordando durante esta semana a cada uno de los hermanos, y así como oraba nuestra hermana Chela por nombre, ¿verdad? Hemos recibido noticias de cada uno de ellos, y de los que han estado enfermos, que mencionó ahorita la hermana, también el hermano Luna, creo que están ellos enfermos. También recordemos, nos decía el hermano Jaime García Merino el domingo, que hay hermanos que tenían sus puestos en el mercado que está en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, y que hubo ese gran incendio y perdieron todo totalmente. Entonces son hermanos que también están pasando por esas necesidades, ¿verdad? Entonces estemos recordando a cada uno de ellos. Vienen las fuertes lluvias. Lo que pasó en Campeche es porque en estos pueblos
es un pueblo difícil de mencionar, necesitaría estarlo leyendo, pero perdieron todas sus pertenencias, todo, porque el agua llegó a la mitad de sus casas, entonces fue pérdida total de todos. Entonces estemos orando, ¿verdad? Porque no solamente ahí, sino que vienen en la temporada de lluvias y pues vienen muy fuertes y sabemos que hacen estragos de esta forma. Pero gracias al Señor, porque en su palabra dice que la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Amén. Vamos a escuchar nuevamente un canto con nuestra hermana Chelita. Hermanos, voy a entonar un himno que para nosotros como familia es muy especial. Yo sé que para muchos de ustedes se llama Gracia Admirable, porque la gracia que el Señor nos da, no merecíamos muerte, merecíamos total perdición, pero Dios en su infinita misericordia nos dio a su Hijo, y su Hijo se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y siendo en forma de hombre, tomó forma de esclavo para morir como el más vil pecador, por amor a ti, por amor a mí. Y dice así este himno: oh, gracia admirable, dulces, que a mí, pecador, salvó. Perdida estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciega, visión me dio. Peligro, lucha y tentación, por fin los logré vencer. Cuán bella esa gracia fue en mi corazón, la hora en que yo creí. Después de años mil de estar allí, de luz como la del sol, podremos cantar por siempre sin fin la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ese es mi himno favorito. Ay, en la iglesia ya los grupos de alabanza ya saben, les digo, hay varios, pero les he dicho a dos, cuando yo muera, ese es uno de los himnos que entonen, porque es un himno de la gracia del Señor que ha tenido para con mi vida. Así es que, Chelita, te voy a agregar a la lista de los muchachos para que cantes cuando yo ya no esté. Bueno, vamos a dejarle ya el tiempo a mi hermana Chela, para que estamos muy a gusto platicando, ¿verdad? Pero vamos a dejarle el tiempo para el estudio bíblico de esta mañana. Gracias. Hermanos, buenos días, y hoy seguiríamos el mismo procedimiento. Ustedes tendrán su Biblia abierta en Primera de Juan, capítulo 4 y 5, e irán leyendo los pasajes bíblicos que yo mencionaré. Hoy terminaremos nuestro estudio de Primera de Juan. Y antes de continuar, hermanos, aunque ya mi hermana Xochitl oró y ya estuvimos orando por los misioneros, déjenme orar para que el Señor nos envista de su poder. Gracias, Señor, por su amor infinito, por esa gracia preciosa. Señor, se conmueve nuestro corazón de saber que usted, siendo Dios, Señor, vino a morir por nuestros pecados. Yo le ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que usted use este tiempo para la honra y gloria de su nombre.
que cada hermana, cada persona que lo escuche sea, Señor, bendecido porque usted así lo ha dispuesto. En Cristo Jesús se lo ruego con el perdón de mis pecados. Amén. Ay, ahora no voy a poder ver porque ya lloré. Pero hermanas, en el último versículo del capítulo 3, se nos recuerda que la seguridad cristiana es concedida por el Espíritu. Dice, y en esto sabemos que Él permanece en el Espíritu, que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Inmediatamente en el versículo 1 del capítulo 4, ¿verdad? El apóstol habla de que no creamos a todo espíritu. Dice, probad los espíritus si son de Dios. La palabra probad corresponde al término usado en la metalurgia para determinar la pureza y el valor exacto de diversos metales. El versículo 2 del capítulo 4 nos dice, ¿cómo conocer si es el Espíritu de Dios? Dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los cristianos debemos someter a prueba toda enseñanza para saber si la debemos aprobar o rechazar mediante su comprobación, comparación rigurosa con las Escrituras. Juan nos recuerda que detrás de los maestros humanos que propagan doctrinas falsas y errores, hay demonios inspirados por Satanás. Los profetas humanos falsos son el canal de expresión de sus fuentes espirituales demoníacas. En el versículo 3, Juan nos presenta una vara de medición para determinar si el propagador del evangelio es un espíritu diabólico o es el Espíritu Santo. En esto consiste la prueba del maestro verdadero. Reconoce y proclama que Jesús es hijo que Jesús es Dios encarnado o manifestado en carne humana. Él vino en carne humana a la tierra. Esto es físicamente real. Toda la humanidad, como la divinidad plenas de Jesús, deben ser defendidas en la misma medida por todo maestro que pueda considerarse genuino y perteneciente al Espíritu de Dios. El mismo engaño demoníaco que entrará en operación para producir el último gobernante mundial que rige como el falso Cristo, siempre procura distorsionar la naturaleza verdadera de Jesucristo y pervertir así el evangelio. El anticristo final no será algo novedoso, sino la personificación máxima de todos los espíritus del anticristo que han pervertido la verdad y propagado mentiras satánicas desde el principio. Esto es similar a 2 Tesalonicenses 2, versículos del 3 al 8, donde el hombre inicuo o anticristo todavía falta por ser revelado, pero el misterio de iniquidad ya está operando en nuestro mundo. Los versículos 4 al 6, los cristianos necesitamos ser conscientes de la existencia real de los demonios y sus enseñanzas falsas, pero sin temer. Los creyentes verdaderos no tenemos por qué temer, pues hasta las huestes de Satanás, aún con todas sus perversiones, no nos pueden arrebatar de la mano del Señor y la presencia interior del Espíritu Santo ilumina nuestra mente para que no nos dejemos engañar. Juan presenta en los versículos 5 y 6 la segunda prueba de un maestro verdadero. Y es que siempre habla con las palabras de Dios conforme al contenido de la Biblia. La primera es que Jesús es Dios encarnado. Y los versículos 7 al 10 nos dicen que Juan vuelve a tratar la prueba moral del amor. Estos versículos constituyen una unidad larga en la que se describe qué es el amor perfecto y cómo se ha hecho disponible a los hombres. Juan nos presenta 5 razones por las que los cristianos debemos amar. La primera consiste en que Dios es la esencia misma del amor. Amén. El apóstol ya ha escrito que quienes en verdad hemos nacido de nuevo debemos exhibir a diario el hábito característico del amor, porque la Biblia dice que aquellos que han nacido de nuevo
reciben la naturaleza de Dios. Eso está en segunda de Pedro 1:4. Y el versículo 8 de nuestro capítulo 4 de primera de Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cualquiera puede profesar que es cristiano, pero solo aquellos que demuestran amor como su Padre Celestial poseen en realidad su naturaleza divina, ya nacido de nuevo. El versículo 9 nos presenta la segunda de estas 5 razones por las que aman los cristianos y consiste en seguir el ejemplo supremo del amor sacrificado de Dios al enviar a su Hijo por nosotros. El juicio del pecado en la cruz fue el ejemplo supremo del amor de Dios. Pues Dios derramó su ira sobre su Hijo amado, quien ocupó el lugar que usted y yo merecíamos. En el versículo 10, Cristo se convirtió en nuestro propiciatorio literal, de una manera semejante al que estaba en el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote derramaba la sangre del sacrificio en el día de la expiación. Levítico 16:15. Cristo hizo esto una vez y para siempre, porque derramó su sangre en lugar y para beneficio de otros. Así satisfizo las demandas de la justicia santa de Dios y su ira contra el pecado. En el versículo 11, el hecho de que Dios enviara a su Hijo no solo da a los cristianos el privilegio de la salvación, sino la obligación de seguir su ejemplo de sacrificio y amor. El amor cristiano debe ser sacrificado como el amor de Dios. En el versículo 12, Juan introduce al lector la tercera de las razones por las que los cristianos amamos. Y es que el amor está en el centro del testimonio cristiano. Nadie podemos ver físicamente a Dios. Jesús ya no tiene una presencia física en el mundo para manifestar el amor de Dios. La única demostración del amor de Dios en este tiempo es la iglesia. Ese testimonio es definitivo. Dice Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. No quiere decir que nunca tengamos un desacuerdo, hermanos, o que siempre deseemos hacer lo que todos los demás quieren, o que me caiga muy bien todas las personas. Podemos tener diferencia de opinión, pero a pesar de nuestros desacuerdos, el amor debe persistir y nos debemos amar como Cristo nos ha amado. Eso quiere decir perdonarnos las ofensas y seguir adelante. El argumento de Juan en los versículos 7 al 12 puede resumirse así. El amor se originó en Dios, fue manifestado en su Hijo y quedó demostrado en su pueblo. Los versículos 13 al 16, Juan nos da la cuarta razón por la que los cristianos debemos amar. Y es porque el amor es la seguridad del cristiano. Los versículos 13 y 14 son las credenciales del evangelio. Juan le dio expresión a la Trinidad más que cualquier otro autor del Nuevo Testamento. Es el testimonio del Espíritu de que el Padre envió al Hijo. No hay discusión aquí de 3 personas en un ser que llegó a ser el concepto modelo de la Trinidad en una época posterior. En el versículo 15 está todo muy sencillo, muy sencillo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Recordemos que una de las características de los anticristos es que niegan la sana doctrina. Cualquiera que niegue la naturaleza verdadera de Cristo, como se presenta en las Escrituras, es un anticristo. Estemos alertas en nuestras propias iglesias, en los estudios que escuchamos, en los libros que leemos. Si no se menciona que Cristo es Dios encarnado, es un anticristo. Hermanos, tengamos cuidado. Los versículos 17 al 20, aquí Juan nos da la quinta razón por la que los cristianos amamos. Y es porque el amor es la confianza del cristiano en medio del juicio. Fíjese qué interesante. El amor produce confianza y también destierra los temores. Amamos a Dios, lo reverenciamos,
Pero no amamos a Dios y venimos a Él con amor, al mismo tiempo que nos escondemos de Él con temor, con terror. El hermano Haley, en su comentario bíblico acerca del versículo 20, menciona que el apóstol del amor era hombre de palabras muy claras, porque puntualiza algunos versículos de esta carta. Por ejemplo, dice el capítulo 4, versículo 20, dice, si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Nosotros diríamos, tache para él. ¿Ya? Y el capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión y andamos en tinieblas, pues mentimos, también lo descartamos. El capítulo 2, versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Hermanos, hermanas, en este tiempo que estamos de confinamiento, de aislamiento, hay hermanos que necesitan de su apoyo y de mi apoyo, físico, espiritual, emocional y mental. Entonces, el mandamiento es que ame a mi hermano y que trate de ayudarle a suplir sus necesidades. Y el capítulo 2, versículo 22 dice, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. Dice el hermano Haley que Juan enfatiza que tales personas niegan las verdades eternas de la existencia de Dios. En el versículo 21 de este capítulo 4, pues podemos decir que es un resumen de todo el capítulo. ¿Ve? Uno no puede amar a Dios sin amar primero a su hermano en la fe. Recordemos que en el estudio del capítulo 3 nos referimos al movimiento gnóstico. Entre sus enseñanzas estaban las que más afectaban al cristianismo, la que negaba que Jesús era el Cristo, que negaba que Dios se hubiera manifestado en carne, que decían que Dios no podía materializarse, no podía revelarse en carne, porque la materia es muy mala y Dios es puro. Le quitaban la base a todo el cristianismo. Se calcula que las cartas de Juan fueron escritas entre los años 90 y 100 después de Jesucristo. Y para esta época, Juan dice que muchos falsos profetas habían salido al mundo. Había ya una gran actividad de individuos predicando doctrinas contrarias a la fe cristiana. Cuando el Señor Jesús habló de su segunda venida, comenzó diciendo a sus discípulos, allá lo vemos en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Ahora el apóstol Juan dice a los cristianos de su época, no creáis a todo espíritu. Si la persona no confiesa o no cree que Jesús proviene de Dios y que ha venido en carne, es prueba de que es un predicador falso. No necesitas saber mucho de teología, hermana, amiga, hermano, para decir quién es un predicador falso, quién es un maestro falso, quién es un anticristo. Solamente reconocer que si esa persona dice que Jesús no es Dios mismo, es un anticristo. Las doctrinas falsas distancian a los hermanos en la fe, pero en el pueblo de Dios, los fieles debemos amarnos unos a otros. Este es el mandamiento del Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. El puro y verdadero amor debe ser el eslabón que mantiene unidas a las personas, mayormente entre los cristianos. Amar a los cristianos es fruto de la fe que tenemos en el Señor. Esta fe es la que nos hace ganar las batallas en contra del mal, contra las malas influencias mundanales. Fíjense, en el capítulo 5 vamos a ver características de un vencedor. Y la primera es la fe, ¿eh? Es la primera característica de un vencedor. El verbo creer que se menciona en el versículo 1 alude a la noción de una fe continua y perseveran en la fe a lo largo de la vida de ellos. El objeto de la fe del creyente es Jesús, en particular sobre su condición como el Mesías prometido o ungido, a quien Dios envió para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador ha nacido de nuevo y como resultado es un vencedor, como lo decía en el versículo 4. El nuevo nacimiento
nos lleva a una relación permanente de fe y fidelidad con Dios y Cristo. Y la segunda característica del vencedor es el amor, porque no solamente cree en Dios, no solamente le cree a Dios, ama tanto a sus hermanos en la fe como Dios mismo. La tercera característica es la obediencia. Ahí lo vemos en los versículos 2 y 3. Juan entreteje fe, amor y obediencia como un todo. Mantienen una existencia mutua en una relación dinámica y perenne. Pues así como la prueba genuina del amor es la obediencia, la prueba genuina de la fe es el amor. La palabra guardamos alude al concepto de una obediencia constante. No hoy obedezco y mañana no me parece lo que me está mandando el Señor, las situaciones que están pasando no están de acuerdo conmigo. No, la obediencia es constante. Los mandamientos del Señor no son cargas pesadas, no son agobiantes, no consisten en cumplir ritos y ceremonias martirizantes. Jesús había dicho allá en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el versículo 4, la vida cristiana no consiste en la realización de prácticas ceremoniosas, sino en un sistema de vida moral y espiritual. Una vida nueva, ya que el creyente ha tenido el privilegio de ser adoptado como hijo de Dios. En esta condición, como nueva creación, el cristiano sencillamente rechaza lo mundano. La fe que tiene en Dios le hace vencer las tentaciones, las carnalidades. La fe en el Señor produce una vida de victoria sobre el mal. Hermanos, en este tiempo, la gente está ávida de ver personas reales, de personas que lo que dicen lo están viviendo, no que hablan una cosa y viven otra. Y nosotros los cristianos debemos de ser esas personas que estamos dando un testimonio, un evangelio vivido, un evangelio que está caminando por las calles de nuestra ciudad. Si creemos sinceramente que Jesús es el Hijo de Dios, eso cambia nuestra actitud. Esa convicción nos fortalece contra el pecado y nos hace vivir seguros de la esperanza de salvación que tenemos en Cristo. Los versículos 6 y 9 hablan de que somos testigos del Hijo de Dios. La fe en Jesucristo y la dedicación total de la vida a Él hacen del creyente un vencedor. Esto es algo que Juan repite y repite para llamar la atención sobre su importancia. Y fíjense que menciona que el agua y la sangre constituyen testimonios externos y objetivos de quién es Jesucristo. Corresponden al bautismo de Jesús, es el agua, y a su muerte es la sangre. En el bautismo de Jesús, ¿recuerdan? El Padre y el Espíritu testificaron acerca del Hijo. Lo vemos allá en Mateo 3, 16 y 17. La muerte de Cristo también fue un testimonio contundente de quién era Él. Mateo 27, 54, el soldado romano dijo, verdaderamente este era Hijo de Dios. El Espíritu Santo testificó en el transcurso de la vida de Jesús en cuanto a su identidad. Juan combate aquí el dualismo de los falsos maestros, según los cuales Cristo como el Espíritu, fíjese qué interesante, Cristo como el Espíritu se apartó de Jesús, el hombre justo, antes de la muerte en la cruz. Eso no es cierto, hermanos. Jesús hombre, Jesús Dios, murió en la cruz del Calvario por sus pecados y por mis pecados. Amén. Juan escribe para mostrar que Jesús ha dado testimonio de su divinidad a través de su bautismo y de su muerte. Jesucristo en quien creemos es el Hijo de Dios que vino como hombre para expiar sus pecados y mis pecados y llevarnos a Dios. Por agua y sangre es una afirmación contra los que enseñaban que Jesucristo solamente vino por agua. Tal vez estos enfatizan el bautismo de Jesús y no incluían la sangre de Jesús en su enseñanza,
porque no le daban mucha importancia al pecado y a la necesaria expiación. Allá el capítulo 1, versículos 8 y 10. Ellos negaron también que vino a morir Cristo Jesús por los pecados. Pero según nos dice Deuteronomio 19:15, se requerían 2 o 3 testigos para establecer una verdad legalmente. Y aquí tenemos 3 testigos. El Espíritu, el agua y la sangre cumplen ese requisito. La venida de Jesús, inaugurada con su bautismo por Juan el Bautista, y su muerte en la cruz, son hechos históricos que siguen siendo realidades presentes en este mundo, hermanos. Y que el Espíritu de Jesús, Él nos lo dio a sus discípulos en el momento de su muerte y glorificación. En el versículo 10 vemos que creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido, es aceptar la declaración que Dios hace acerca de Jesús. Decir que Jesús es un hombre como cualquier otro hombre inferior a Dios, pero privilegiado, que es la criatura más perfecta que Dios ha hecho, es negar lo que Dios testifica acerca de Jesús. Y eso sería considerar a Dios mentiroso. El versículo 11 nos dice que el asunto al que queremos llegar es que Dios nos ha dado vida eterna. El gran motivo de la fe cristiana es nuestra salvación eterna. Y esta salvación la realiza Dios por medio de su Hijo Jesucristo. No hay manera de ser salvos por otro medio. Ahorita que cantaba Chela, gracia admirable, ¿ya? Perdido estaba yo, mas vine a sus pies. Fui ciego, me hizo ver. Y fíjense, cuando yo llegué a la presencia del Señor, como dice un hermano, los primeros 5 millones de años voy a estar a los pies de Cristo Jesús, contemplándolo, porque es una eternidad. Y esa es la seguridad que tenemos los cristianos. En resumen y conclusión de todo, es que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. Esto es, el que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios y lo acepta como Salvador, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, el que no cree en Él, no tiene la vida, porque fuera de Cristo no hay salvación. Que nadie lo engañe, hermana, nadie lo engañe, amigo. Fuera de Cristo Jesús no hay salvación. Está condenado a la perdición eterna. Los versículos 13 al 21, aquí Juan concluye su carta con una discusión acerca de 5 certezas cristianas que constituyen una culminación poderosa para toda la epístola. La primera es la seguridad de la vida eterna. Tenemos seguridad en el Señor, hermanos. Decía Xochitl ahorita, el día que yo me muera, me cantan este himno, porque voy a estar en la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es nuestra seguridad. Cuando los hermanos falsos salieron de las congregaciones que Juan tenía bajo su cuidado, eso sacudió un poquito a los hermanos fieles, pues empezaron a ir. Pero el apóstol les aseguró a los que permanecieron fieles que como resultado de haberse adherido a los fundamentos de la fe, una visión correcta de Cristo, de obediencia y amor, su salvación era segura. La segunda certeza del cristiano es que Dios contesta nuestra oración. Dios siempre escucha la oración de sus hijos. Pero también Juan especificó allá en 15:7, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él. Ay, no, ya se me fue, no lo apunté. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, yo será hecho. Pero hay una condición, hermano, permanecer en él y ser obediente. ¿Ya? Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos, pero también, hermanos, no es que podemos pecar, estar pecando, vivir lejos del Señor y reclamar que Dios nos conteste nuestra petición. En el versículo 16, si un creyente rehúsa arrepentirse de un pecado y abandonarlo, esto puede conducir tarde o temprano a su muerte física como resultado del juicio de Dios. Aquí me apoyé en el hermano MacArthur. El contraste entre la frase hay pecado de muerte
y hay pecado no de muerte, indica que el escritor distingue entre pecados que conducen a la muerte física y otros pecados. Pero esto no implica que debe hacerse alguna diferencia entre pecados graves o pecados livianos, entre la mentira blanca, entre la mentira piadosa, no, sino que todos los pecados son juzgados por Dios. De esa manera, dice el apóstol Juan. En el versículo 18, es la tercera certeza del cristiano, la victoria sobre el pecado y sobre Satanás. Dios es quien protege al creyente, hermano. Por cuanto el creyente pertenece a Dios, Satanás no debe operar dentro de la soberanía de Dios y no puede funcionar más allá de lo que Dios le permite. Recordemos el ejemplo de Job. Aunque Satanás puede perseguir, puede tentar, puede acusar al creyente porque está listo para acusarnos siempre. Ahí está él, dice la Biblia, que está delante de Dios acusando a sus hijos. Pero Dios protege a sus hijos e impone límites definidos a la influencia o el poder del enemigo. El versículo 19, vemos la cuarta certeza cristiana. Y es que los cristianos pertenecemos a Dios. Volvemos a repetir que según Juan dijo, solo hay dos tipos de personas en el mundo entero. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Como el mundo entero, como un sistema de maldad, pertenece a Satanás. Los cristianos debemos evitar siempre su contaminación. Y en el versículo 20, el apóstol del amor era hombre de palabras muy claras. Repito, el que dice amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Ya lo dijimos al principio. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. ¿Quién es mentiroso? Pues el que niega que Jesús es el Cristo. Tales personas niegan las verdades eternas de la existencia. Repito como repite Juan, hermanos, porque nos hace bien recordar que el amor es la base de todo. El hecho de que Jesucristo es el Dios verdadero es la quinta certeza del cristiano. Este versículo constituye en realidad una síntesis de toda la carta de Juan. La certeza más grande de todas es la encarnación de Cristo, porque garantiza también la certidumbre de todas las demás. Este es el fundamento doctrinal del que se desprenden el amor y la obediencia. Y en el versículo 21, Juan contrasta el término ídolos con el Dios verdadero del versículo 20. Aquí hace referencia a los falsos maestros que se apartaron de la comunión fraternal a la que habían estado antes asociados. Allá lo vemos eso en el capítulo 2, versículo 19. Sus creencias y prácticas falsas son los ídolos de los cuales se manda a los cristianos que se protejan todo el tiempo. Los falsos maestros consideraban que la filosofía del mundo era superior a la revelación de Dios. En conclusión, hermanos, Juan resalta de nuevo la importancia de una adherencia fiel a los fundamentos de la fe. Jesucristo es Dios encarnado, que vino a morir por sus pecados y por mis pecados. Y el que ama a Dios debe amar también a su hermano, porque Dios es amor. Dios les bendiga. Es una muy buena conclusión. El que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Amén. Muchas gracias, Chela. Es una bendición siempre escucharte. Y yo sé que te escuchamos ahorita y luego después volvemos a poner el video y lo volvemos a poner para ir sacando todavía más verdades, ¿verdad? Para estar todavía estudiando más profundamente cada uno de los versículos. Muchas gracias. Vamos a escuchar otro canto. ¿Tiene Chelita o está por ahí? Sí. Yo sé que estabas ahí.
hermanos, hablando del amor, ¿verdad? Dios nos dio el gran mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y también nos dio el gran mandato, allá en Mateo 28, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y este himno es el 104, hermanos, del himnario bautista. De tal manera me amó. Crucificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó. Sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. En mi lugar padeció aflicción, de tal manera me amó. Ya consumó mi eterna salvación, de tal manera me amó, de tal manera me amó, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario murió, de tal manera me amó. Amén. Gloria a Dios. Gloria. La gloria del Señor. Amén. Bueno, creo que ya estamos concluyendo. No queremos concluir, ¿verdad? Ya sé que nos encanta platicar, pero quiero recordarles a las hermanas de la femenil que damos por terminado el estudio del libro de las cartas, de las epístolas de Juan. Sí, este era el libro que como femeniles estamos estudiando. Claro que esta es la mera, esta es la base, esta es la poderosa, ¿verdad? Que es la palabra del Señor. Y este es una base. Este es el que estábamos estudiando. Por acá, así. Ay. Ahí. Es que para que no me vean. Ok, damos por terminado este estudio. Pero recuerden, hermanas, que también estamos estudiando este otro, de las mujeres piadosas, ¿sí? Mujeres piadosas, grandes hombres y sus madres. Está la lectura bien sabrosa, bien bonita, con ejemplos muy, muy hermosos, de siervos del Señor que tuvieron mujeres grandes ahí orando por ustedes. Y yo cuando las veo ahí a ustedes enfrente, no te hubieras quitado, Chela, hubieras cantado ahí con Chelita también. Podemos decir, una mujer piadosa que ha llevado a sus hijos por el camino del Señor, sirviendo al Señor, y pues tú y nuestro hermano Neto, ¿verdad? Sabemos. Gloria a Dios. Pero hablando de lo del libro, pues mujeres piadosas. Es que, Chelita, yo sé que tú y tu esposo están sirviendo al Señor, porque también Oscar tuvo una mujer piadosa como madre, tiene, ¿verdad? Que le enseñó desde sus tiempos primeros de juventud. Entonces, hermanas, estemos estudiando este libro. Ya después les decimos cómo lo vamos a dar. Nuestra hermana Marta Estrada, que ella es de la Comisión de Estudio Bíblico. Ella vamos a estar platicando para ver cómo lo vamos a estar dando, y vamos a estar invitando a alguien más. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo por terminado, y dándole las gracias al Señor. Gracias por tu vida, Chela. Yo siempre lo he dicho. Gloria a Dios. Como dicen recio y quedito, tú siempre has sido mi consejera desde que yo tenía 15 años. No digo cuántos tengo, sí puedo decir, tengo 52, ya voy a cumplir 53, entonces son muchos años de conocerte y de que seas una bendición a mi vida. Y Michelita, pues, ¿qué puedo decir de Michelita? ¿Verdad? Porque nos perdimos la pista por un tiempo, que una se casó y se fue para allá y para acá, pero es reconfortante volver a vernos, y que estás sirviendo a nuestro Señor
y tu esposo como diácono, ¿verdad? En la iglesia donde están sirviendo. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Bendito Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos permite usted habernos deleitado en su palabra, Señor. 3 hermosas cartas que usted dictó, usted permitió que se escribiera a través del apóstol Juan. Cartas, Señor, que van dirigidas de una manera tan amorosa, pero tan directa a cada uno de nosotros como cristianos, a través de los siglos, a través de las generaciones, es su palabra, porque su palabra es ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, hasta que usted venga, Señor, y nos lleve con usted, Señor. Gracias por su palabra, gracias por las enseñanzas, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Dios, por haber venido. Gracias. A entregarnos lo más valioso, su Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación inmerecida. No la merecemos, Señor, pero gracias por ese grande amor. Permítanos, Padre, que extendamos nuestros brazos y nuestro ser completo pueda dar amor a los que nos rodean, Señor. Sí, Señor. Bendito sea, Señor. Sí, Señor. Gracias, mi Dios, por la vida de estas 2 siervas suyas que han dado de su tiempo, han dado de lo que usted les ha dado para compartir a cada uno de nosotros. Le alabamos y glorificamos y le damos gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor bendito. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.